La casa de piedra se alzaba contra el cielo gris como una tumba vertical. Magdalena la vio desde el camino de tierra, entre los pinos retorcidos de la Sierra Mexicana, y sintió que algo en su pecho se desgarraba levemente, como si reconociera un dolor que no le pertenecía. Había caminado 3 días desde Guanajuato. Sus pies, vendados con trapos, dejaban manchas oscuras en el polvo. La bolsa de tela que llevaba contenía lo único que le quedaba: 2 mudas de ropa, una fotografía de su marido tomada hace 15 años, cuando aún sonreía, y 100 pesos en monedas. Su marido, Aurelio, había muerto hacía 8 meses. La neumonía lo llevó en 2 semanas. Magdalena había vendido el pequeño taller de reparación de zapatos, pagado sus deudas y descubierto que le quedaba casi nada. La familia de Aurelio la había echado de la casa con gentileza hiriente. «No es nada personal», le dijeron, «pero no hay espacio y tú no tienes hijos que mantener aquí». Los hijos. Eso era lo que dolía más que el hambre. El único hijo que tuvo murió a los 3 años. Cólera. Fue hace 22 años, pero Magdalena todavía podía sentir el peso de su cuerpecito ardiente en los brazos, la sequedad de sus labios, la manera en que sus ojos dejaron de reconocerla. Aurelio nunca se recuperó de eso. Magdalena tampoco, aunque lo fingió durante 2 décadas completas. La casa de piedra pertenecía a un tío lejano de Aurelio, un hermano que casi nadie conocía. Había vivido allí en soledad, criando cabras, escribiendo cartas que nunca enviaba. Murió hace 3 años. La casa pasó formalmente a manos de Aurelio, quien nunca fue allá a reclamarla. Y ahora, después de la muerte de Aurelio, un abogado de Guanajuato, un hombre con anteojos gruesos y un traje polvoriento, le había encontrado entre los papeles del difunto, la casa y las tierras colindantes, sin deudas, sin herederos directos más allá de ella, la viuda. «Es suya», le dijo el abogado, deslizando un papel amarillento sobre su escritorio. «Si quiere puede venderla. Hay gente interesada, pero también puede vivir allí». Magdalena eligió vivir allí. Ahora, de pie ante la fachada de la casa, no estaba segura de por qué. El instinto, quizás, o la desesperación disfrazada de coraje. La estructura era sólida, aunque deteriorada. Las paredes de piedra gris oscuro se elevaban 2 pisos, con ventanas pequeñas y profundas, como ojos entrecerrados. El techo, parcialmente colapsado en un lado, mostraba las vigas de madera podrida. No había cerca, no había jardín cultivado, solo piedras, polvo y la presencia uniforme de los árboles que rodeaban la propiedad, cercos vegetales que la aislaban del mundo. Una cruz de madera sin pintar, clavada en la tierra frente a la puerta principal. Magdalena no sabía si significaba que alguien había muerto allí o si era solo una bendición que el tío Ezequiel, ese era su nombre, había dejado en la entrada. Empujó la puerta. Cedió con un quejido profundo de bisagras oxidadas. El aire interior era frío, denso, lleno de ausencia. Polvo flotaba en los rayos de luz que atravesaban las grietas de las contraventanas. Magdalena parpadeó, esperando que sus ojos se acostumbraran. Gradualmente, emergieron formas. Un sofá con el relleno saliendo por las costuras, una mesa de madera cubierta de hojas secas, un espejo grande cuyo reflejo estaba manchado de algo que parecía sangre vieja o simplemente óxido. En la pared de la derecha, una enorme chimenea de piedra negra se alzaba desde el suelo hasta el techo. Su boca era grande, rectangular, como si alguien hubiera cortado un agujero en la montaña misma. Magdalena dejó su bolsa en el suelo. Se acercó lentamente a la chimenea. El frío que emanaba de ella era distinto al del resto de la casa. Era un frío que parecía venir desde adentro de la tierra. Se arrodilló. El interior estaba lleno de ramas, hojas y lo que parecía ser un nido de pájaros. También había agua estancada en el fondo. Años de inviernos, evidentemente, habían hecho su trabajo. Magdalena metió el brazo en la oscuridad, tanteando, sacando basura. Sus dedos tocaron algo duro, metal. Sacó un trozo de cadena oxidada, luego otro, y otro. ¿Qué hacía una cadena dentro de una chimenea? Continuó limpiando. Sus manos se ensuciaron de hollín negro. El polvo la hizo toser, pero siguió trabajando, movida por algo que no era exactamente curiosidad,
sino una necesidad primitiva de ordenar, de limpiar, de hacer que el espacio fuera habitable. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo diferente, suave, curvo. Sacó el objeto a la luz. Era un rostro, o más bien una máscara de porcelana, del tamaño de una cara real, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, como si durmiera o estuviera a punto de gritar. El color era blanco hueso, excepto por marcas oscuras alrededor de los ojos y los labios. Polvo negro cubría su superficie, pero era claramente un objeto manufacturado, deliberadamente moldeado. Magdalena soltó un grito pequeño y lo dejó caer. La máscara cayó al suelo de piedra con un sonido sordo. Permaneció allí, mirándola, respirando rápido. Su corazón latía con una violencia que no había sentido en años. Lentamente, agachándose de nuevo, extendió la mano y la recogió. La máscara pesaba menos de lo que esperaba. Casi nada, como si fuera hueca, y lo era. Sus dedos encontraron una abertura en la parte trasera, cerca de donde estaría la nuca. La máscara estaba completamente vacía. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué el tío Ezequiel había escondido una máscara dentro de su chimenea? Magdalena se sentó en el suelo de piedra, la máscara en sus manos, y esperó a que su respiración se normalizara. Afuera, el viento comenzaba a soplar entre los pinos. Las sombras en el interior de la casa se alargaron. Pronto sería de noche. No había luz eléctrica en la casa. Había velas en una lata, descubrió después, en lo que parecía haber sido la cocina. También encontró un barril de agua de lluvia, todavía medio lleno, y en una despensa, algunos frascos de conservas, tomates, chiles, frijoles. El tío Ezequiel había dejado provisiones, como si hubiera planeado vivir para siempre, o como si supiera que alguien vendría después de él. Magdalena encendió una vela. El fuego parpadeó, proyectando sombras enormes en las paredes de piedra. Colocó la máscara sobre la mesa frente a ella. Mientras la luz temblaba, parecía que los rasgos tallados en la porcelana se movían levemente, los ojos cerrados, la boca. Había algo profundamente inquietante en esa inmovilidad completa, en esa falta de expresión. Durmió esa noche en el sofá desgarrado, envuelta en su propio abrigo. La máscara descansaba en la mesa, vigilándola desde las sombras. Capítulo 2. La búsqueda. Por la mañana Magdalena fue metódica. Limpió cada habitación, barrió, recogió basura, abrió ventanas para que entrara aire fresco. En el segundo piso encontró un dormitorio con una cama de hierro forjado, el colchón completamente deshecho. Una habitación más pequeña servía como estudio. Había una mesa, una silla y estantes de madera con libros. Los libros estaban cubiertos de polvo, pero cuando Magdalena abrió algunos, descubrió que las páginas estaban intactas. Novelas principalmente, algunos volúmenes de poesía, un libro sobre la historia de México, con márgenes llenos de anotaciones en letra pequeña. Pero fue en el fondo de un armario en el dormitorio donde encontró las cartas. Estaban atadas con un cordel rojo, quizás 30 o 40 sobres. La mayoría estaban sin enviar. Nunca habían tenido sellos. El tío Ezequiel las había escrito, pero nunca las había enviado a nadie. Magdalena abrió una al azar. La letra era delgada, nerviosa. Querida Elena, han pasado 3 meses desde que te vi por última vez. Continúo aquí en la casa como siempre. Los árboles están perdiendo sus hojas. Pronto será invierno. Pienso en ti cada día, aunque sé que no debería. Sé que elegiste otro camino, un camino mejor que el que yo podría ofrecerte. Pero aún así, pienso en ti. Tuyo siempre, Ezequiel. Magdalena leyó varias más. Todas estaban dirigidas a Elena. Todas hablaban de amor no correspondido, de soledad, de arrepentimiento por decisiones tomadas hace años. Algunas estaban fechadas hace más de 10 años, otras más recientemente. Elena, he decidido que esta será mi última carta. No porque dejes de importarme, sino porque he comprendido que mis palabras no te alcanzan. Viajan solo en mi mente.
de la casa de piedra a un lugar que no puedo alcanzar. Que seas feliz, que encuentres paz. Eso es todo lo que deseo para ti ahora. Ezequiel. Esta última estaba fechada hace 2 años. Una semana antes de su muerte, Magdalena calculó. ¿Quién era Elena? ¿Por qué el tío Ezequiel había vivido en soledad completa, escribiendo cartas de amor a una mujer que evidentemente nunca recibiría estas palabras? Magdalena regresó a la sala con la máscara. Pasó el día limpiando la chimenea completamente. Sacó más cadenas, sacó vidrio roto, sacó lo que parecía haber sido trozos de un marco de madera. Y en el fondo, cuando finalmente llegó a las cenizas profundas, encontró algo más, una fotografía. Estaba quemada en los bordes, pero el rostro en el centro era relativamente intacto. Una mujer, joven, quizás 25 años, con el cabello largo oscuro peinado hacia atrás, los ojos grandes y solemnes, mirando directamente a la cámara. Llevaba un vestido de encaje blanco. Detrás de ella, borroso pero reconocible, era la silueta de esta misma casa. En la parte trasera de la fotografía, alguien había escrito con tinta, Elena 1962, antes de todo. Magdalena sintió que algo en su propio pecho se movía, un reconocimiento de algo que no podía nombrar completamente. Soledad, pérdida, el peso de años vividos en la espera de algo que nunca llegaría. Esa tarde, mientras servía agua para té en el fogón de la cocina, Magdalena decidió explorar el terreno alrededor de la casa. Las tierras colindantes eran aproximadamente 2 hectáreas. La mayor parte estaba cubierta de árboles, pinos principalmente, y algunos robles antiguos. Había un pequeño huerto que en otro tiempo debió haber estado cultivado, pero ahora era completamente salvaje. Fresas silvestres crecían entre las piedras. Había un pozo, todavía funcional, aunque el agua provenía de un manantial subterráneo y tenía un gusto ligeramente mineral. Y detrás de todo eso, casi escondido entre los árboles, había un pequeño cementerio. No era un cementerio oficial, solo un claro en el bosque donde había 3 cruces de madera. Una estaba completamente podrida, el nombre ilegible. Las otras 2 eran más recientes. Una decía, Ezequiel Reyes, 1920-1972. La otra, María Concepción, 1945-1962. Magdalena leyó las fechas 2 veces para estar segura. María Concepción, nacida en 1945, muerta en 1962, con solo 17 años. ¿Quién era María Concepción? ¿Y por qué estaba enterrada aquí en el cementerio privado del tío Ezequiel? Magdalena se dio la vuelta y regresó rápidamente a la casa. Su mente corría, conectando piezas, la máscara, las cartas para Elena, la fotografía quemada, y ahora esta tumba de una muchacha que había muerto hace más de 60 años. Esa noche, mientras la vela parpadeaba en la mesa, Magdalena examinó nuevamente la fotografía, estudió el rostro de Elena, luego miró la máscara de porcelana. ¿Eran el mismo rostro? Colocó la fotografía junto a la máscara. En la luz incierta había similitudes, la estructura de los pómulos, la forma de la boca, pero era imposible estar seguro. 60 años habían pasado. Las máscaras no envejecen, las fotografías no mienten, pero tampoco revelan todo. Magdalena guardó la fotografía en su bolsa, guardó las cartas en una caja de madera que encontró en la habitación de Ezequiel y colocó la máscara en la repisa de la chimenea, donde podía mirar hacia la sala como si fuera un espectro benevolente o maléfico. No estaba segura cuál. Esa noche durmió mal. Soñó que hablaba con Elena, pero en el sueño, Elena no tenía rostro. Solo una voz que repetía, ¿por qué regresaste? ¿Por qué regresaste aquí? Magdalena se despertó a las 3 de la mañana, sudando. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Los árboles se mecían, y en la chimenea, el viento jaulaba a través de la boca abierta, como si la casa misma respirara. Capítulo 3. Los secretos. La primera persona que llegó fue don Rodrigo Ferreira. Era el dueño de la hacienda más grande de la región, 3 kilómetros hacia el sur. Magdalena lo vio desde la ventana de la sala. Un hombre de 60 años,
montado en un caballo gris, acompañado por 2 trabajadores jóvenes. Se detuvo frente a la casa y esperó sin desmontar. Magdalena salió a recibirlo. La mañana era clara, fría. El cielo estaba azul pálido. «Buenos días», dijo Rodrigo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Soy Rodrigo Ferreira. Esta tierra que acaba de heredar colinda con mis propiedades. Tenemos algunos asuntos que discutir». Magdalena invitó a Rodrigo a entrar. Le ofreció café. Él se sentó en el sofá desgarrado y miró alrededor con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Nostalgia? ¿Desdén? ¿Miedo? «Usted es la viuda de Aurelio», dijo. No era una pregunta. «Sí». ¿Lo conocía? «Conozco a casi todos en esta región. Aurelio no venía aquí desde hace años, desde antes de que yo llegara incluso, pero su tío, Ezequiel vivía aquí, solo, muy solo». Magdalena esperó. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio a menudo obtiene más información que las preguntas. «Esta tierra», continuó Rodrigo, «tiene historia. Agua subterránea, minerales. Hace años intenté comprar esta propiedad. Le ofrecí a Ezequiel un precio justo. Él rechazó. Tercamente rechazó. Dijo que la tierra no estaba en venta, que nunca lo estaría». Magdalena sintió algo frío en su estómago. «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque ahora la tierra es suya, y quizás usted sea más razonable que Ezequiel. La situación ha cambiado. He expandido mis operaciones. Este terreno sería perfectamente ubicado para un proyecto que traería dinero, mucho dinero, dinero que una viuda sola seguramente necesita». Magdalena se levantó. «Gracias por el café, señor Ferreira, pero mi tierra no está en venta». Rodrigo se levantó lentamente. Miró hacia la chimenea. Sus ojos se detuvieron en la máscara de porcelana que descansaba en la repisa. Su expresión cambió. Algo oscureció en su rostro. «¿Dónde encontró eso?», preguntó bruscamente. «¿Qué cosa?». «La máscara. ¿Dónde la encontró?». Magdalena no respondió. Rodrigo se acercó a la chimenea y tomó la máscara. La sostuvo bajo la luz, examinándola como si pudiera revelar secretos. Sus manos temblaban ligeramente. «Esto», murmuró, «no debería estar aquí». «Es mi propiedad», dijo Magdalena firmemente, «como todo lo demás en esta casa». Rodrigo volvió a colocar la máscara en la repisa. Se volvió hacia Magdalena. Su rostro había cambiado. Ya no había sonrisa, solo una dureza calculada. «Tenga cuidado, señora Magdalena. Algunas cosas es mejor que permanezcan enterradas. Algunas historias es mejor que no se desentierre». Ezequiel lo sabía. Por eso vivió aquí completamente solo. Por eso nunca dejó que nadie se acercara demasiado. No era amabilidad, era necesidad. Se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Si cambia de opinión sobre vender, avíseme. El precio solo bajará con el tiempo, y es posible que otras personas, menos civilizadas que yo, se interesen en esta propiedad». Después de que Rodrigo se fue, Magdalena se sentó de nuevo. Sus manos temblaban. Fue al armario donde había guardado las cartas de Ezequiel y las leyó nuevamente, esta vez buscando pistas. Una carta, fechada en 1965, contenía una referencia críptica. «Rodrigo ha estado aquí de nuevo. Dice que conoce a Elena. Dice que la vio en la capital hace años. Dice que estaba con un hombre. Dice muchas cosas que no quiero creer. He cerrado las puertas. He encendido fuego. Quiero que todo se queme. Todo excepto esto». ¿Qué era esto? ¿La máscara? Esa noche, mientras Magdalena preparaba sopa con verduras del huerto salvaje, escuchó voces afuera. Se acercó a la ventana y vio a un pequeño grupo de personas en el camino frente a la casa. 3 hombres. Parecían estar discutiendo, señalando hacia la casa. Uno de ellos era mayor, con un sombrero de ganadero. Los otros 2 eran más jóvenes, muscularosos, con la expresión de hombres acostumbrados a la violencia. Uno de los hombres jóvenes se separó del grupo y se dirigió directamente hacia la puerta de la casa. Magdalena abrió antes de que pudiera golpear. «¿Sí?», preguntó.
manteniendo la puerta parcialmente cerrada. «Somos enviados de don Rodrigo», dijo el hombre, con un acento que no era local. «Él quiere que sepa que tiene una semana para reconsiderar su posición. Después de eso, otros interesados pueden complicar las cosas». «Dígale a don Rodrigo que no estoy interesada», respondió Magdalena. El hombre sonrió sin humor. «Eso ya lo suponemos. Pero hay otras cosas, cosas sobre Ezequiel, cosas sobre lo que pasó aquí hace años, cosas que la gente del pueblo preferiría que siguieran enterradas». «No sé de qué está hablando». «La niña», dijo el hombre, «María Concepción Romero, hija del patrón de Hacienda que trabajaba para Rodrigo. Desapareció en 1962. Algunas personas dicen que Ezequiel tuvo algo que ver, que ella pasaba tiempo aquí, que una noche no regresó a casa». Magdalena sintió que todo su cuerpo se enfriaba. «Dicen», continuó el hombre, «que Ezequiel se volvió loco después de eso, que vivió en esta casa como un fantasma, que nunca dejó que nadie se acercara. Y dicen que don Rodrigo siempre ha querido esta tierra, porque hay algo aquí que él preferiría que desapareciera. Un secreto enterrado, literalmente enterrado». Magdalena intentó cerrar la puerta, pero el hombre extendió su brazo. «Solo le estamos advirtiendo, señora. No es una amenaza. Es un consejo. Algunos pueblos tienen memorias largas. Algunos secretos son peligrosos. Si intenta desenterrar el pasado podría salir y, bueno, podría causar problemas». Magdalena metió el brazo por la abertura de la puerta y empujó con toda su fuerza. El hombre retrocedió. Ella cerró la puerta y pasó el cerrojo. Escuchó al hombre reír del otro lado. Luego, el sonido de los caballos alejándose. Magdalena se deslizó por la pared hasta el suelo. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. María Concepción, desaparecida en 1962. Enterrada en el cementerio privado detrás de la casa, con solo 17 años. ¿Qué había pasado? ¿Había sido un accidente? ¿Un crimen? ¿Y qué rol había jugado Ezequiel? Magdalena pasó la noche leyendo todas las cartas, buscando cualquier referencia a María Concepción. Encontró solo una, escrita en 1963. «No puedo vivir con esto. Quería salvarla. Quería que huyera, pero ella no quería. Dijo que la quería, que quería quedarse. Yo era solo un hombre cobarde. La amé, pero no de la manera correcta, no como ella merecía. Dios me perdone. Que alguien me perdone. Elena, si alguna vez lees esto, necesitas saber que no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Fui yo, siempre fui yo». Esa mañana, Magdalena fue al cementerio detrás de la casa. Con una pala de madera que encontró en la despensa, comenzó a cavar alrededor de la tumba de María Concepción. No sabía exactamente qué estaba buscando. Pruebas quizás, o respuestas, o simplemente una razón. Cavó durante horas. La tierra era dura, comprimida por 60 años de lluvia y peso. Sus manos se llenaron de ampollas. Su espalda dolía. Fue entonces cuando su pala golpeó algo sólido. No era un ataúd, era una caja de metal, oxidada pero aún intacta. Magdalena la desenterró cuidadosamente. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Dentro, envuelto en tela de lino, había un diario. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. La letra en la portada era delgada, cuidadosa. María Concepción Romero, 1960-1962. Magdalena llevó el diario a la casa. Se sentó bajo la luz más brillante que podía crear con sus velas y comenzó a leer. El diario relataba la vida de una muchacha joven en la hacienda de Rodrigo. Trabajaba como criada. Era hija de los padres que trabajaban allí. Su vida era pequeña, cotidiana, llena de trabajo y muy poco placer. Pero en abril de 1961, las entradas cambiaban. Un hombre había llegado a la hacienda. Señor Ezequiel, lo llamaban. Era pariente del patrón, joven, melancólico, inteligente. Había venido a quedarse una temporada. María Concepción se había enamorado de él inmediatamente. El diario describía encuentros furtivos,
conversaciones en el huerto después del anochecer, manos que se tocaban cuando nadie miraba, promesas susurradas. Pero había otra historia bajo la superficie, una historia más oscura, una entrada de julio de 1961. Ezequiel me pidió que huyera con él, que nos fuéramos a la capital, que comenzáramos una nueva vida juntos. Dije que sí, pero luego Elena llegó. Ella es su prometida oficial. Los padres de Ezequiel los comprometieron. Ella es de buena familia, bonita, educada, todo lo que yo no soy. Vi a Ezequiel mirándola, vi cómo ella lo miraba a él. Fue como si yo desapareciera, como si nunca hubiera existido. Las últimas entradas eran del agosto de 1962, solo una semana antes de la fecha de muerte registrada en la tumba. Ezequiel me dijo que no podía esperar más, que su familia estaba presionando, que iba a casarse con Elena, que yo necesitaba entender que lo nuestro era un error juvenil. Eso fue lo que dijo, un error juvenil, como si los 6 meses que pasamos juntos no hubieran significado nada, como si yo no fuera más que un pasatiempo. La última entrada estaba escrita con una prisa que demostraba que la mano estaba temblando. He tomado la decisión. No puedo vivir sabiendo que él va a casarse con otra. No puedo trabajar en la hacienda viendo a Elena a su lado cada día. He preparado todo. Esta noche voy a la casa de piedra. Voy a hablar con Ezequiel una última vez. Voy a hacer que entienda. O voy a terminar todo. No sé exactamente qué voy a hacer, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo. No había más entradas. Magdalena cerró el diario. Sus manos estaban temblando violentamente. Ahora lo entendía, o creía que lo entendía. María Concepción había venido a la casa de piedra esa noche, y algo había sucedido, algo que resultó en su muerte. ¿Fue un accidente? ¿Una caída? ¿Suicidio? ¿O había Ezequiel hecho algo más desesperado? La máscara. De repente, la máscara cobró un sentido horrible. Había sido hecha del rostro de María Concepción después de su muerte. ¿Era la máscara una forma de Ezequiel de capturar su imagen para siempre, preservando el rostro de la muchacha que amaba, pero no pudo salvar? Magdalena buscó más cosas en la casa. En la habitación de Ezequiel, detrás de los libros, encontró cartas que nunca se mencionaron antes. Cartas de Elena, respondiendo a las que Ezequiel nunca envió. La primera era de 1965. Querido Ezequiel, recibí tus cartas, todas ellas. No sé cómo llegaron a mis manos, pero lo hicieron. Siento culpa todos los días. Sabía lo que había entre ustedes, entre María Concepción y tú. Lo vi todo. Mi familia me presionó para que aceptara tu compromiso. Me dijeron que María Concepción era solo una criada, que no era adecuada, que tú olvidarías, pero nunca olvidaste. Y ella pagó el precio por nuestras decisiones de clase, de familia, de cobardía. No te perdonaré, pero tampoco puedo perdonarme a mí misma. La segunda estaba sin fechar. He dejado a mi marido. Voy a venir a verte. Voy a venir a la casa de piedra. Tenemos que hablar sobre lo que sucedió. Tenemos que encontrar una forma de vivir con ello. Juntos o separados, al menos debemos intentarlo. Pero no había indicación de que Elena hubiera llegado alguna vez. Quizás se había arrepentido. Quizás había decidido que el pasado no podía ser reconstruido. Capítulo 4. La redención Magdalena pasó 3 semanas en la casa de piedra sin salir. Completó la limpieza de la chimenea. Reparó la mayoría de los daños menores. Cultivó un pequeño huerto con las semillas que encontró en la despensa de Ezequiel. Vivió con el diario de María Concepción y las cartas de Ezequiel como si fueran sus únicos compañeros. Durante ese tiempo, intentó construir una narrativa coherente de lo que había sucedido. María Concepción había venido a la casa aquella noche en agosto. Probablemente había vuelto a confesar su amor. Probablemente había suplicado a Ezequiel que cambiara de opinión sobre Elena. Probablemente se habían peleado. Y luego, ¿qué? ¿Un accidente? ¿Una caída? No había forma de saberlo con certeza, pero los hechos eran estos. María Concepción había muerto. Había sido enterrada en el cementerio privado de Ezequiel. La máscara de porcelana había sido hecha,
probablemente por un artesano de la región, como una forma de inmortalizar su rostro. Y Ezequiel había pasado los siguientes 60 años viviendo en la casa de piedra, escribiendo cartas de amor a una mujer que nunca lo perdonaría, esperando un perdón que nunca llegaría. ¿Era culpa? ¿Amor? ¿Castigo autoimpuesto? Magdalena, que había perdido a su propio hijo, que había perdido a su marido, que se encontraba a sí misma en la edad en que la vida se convierte más en recuerdo que en promesa, sintió una profunda compasión por el tío Ezequiel. Él también había cometido un error. Él también había amado equivocadamente. Y por eso había vivido la mayor parte de su vida en soledad, rodeado por los fantasmas de sus decisiones. Fue el pueblo, eventualmente, el que le forzó la mano. Don Rodrigo había comenzado a hacer presión más agresivamente. Los trabajadores venían regularmente, acampando en los límites de la propiedad, molestando a Magdalena cada vez que salía. Circulaban rumores en el pueblo. Algunos decían que Magdalena era una bruja. Otros decían que el tío Ezequiel había cometido un crimen en la casa y que ahora Magdalena lo estaba cubriendo. Otros simplemente decían que una viuda sola no tenía derecho a una tierra tan valiosa. La presión culminó cuando un grupo de hombres se presentó en la puerta un sábado por la noche. Eran varios, quizás 8 o 10, algunos con antorchas. Reclamaban que querían investigar la casa, que había rumores de un crimen sin resolver, que como ciudadanos del pueblo tenían derecho a verificar. Magdalena se rehusó, cerró la puerta, se barricó adentro. Esa noche, mientras los hombres gritaban afuera, Magdalena tomó una decisión. Sacó la máscara de porcelana de la repisa, la envolvió cuidadosamente en lino, colocó el diario de María Concepción dentro. Escribió una carta explicando todo lo que había encontrado, todo lo que había descubierto. Luego, mientras los hombres continuaban gritando afuera, Magdalena fue al único lugar de la casa que tenía conexión con el mundo exterior, la oficina de correos en el pueblo. Al amanecer, cuando el grupo de hombres finalmente se fue, Magdalena caminó por el camino hacia el pueblo. Llevaba la carta, el diario y la máscara consigo. El oficial de correos, un hombre llamado Don Jesús, quedó sorprendido al verla. «¿Qué hace aquí tan temprano?», Sonny preguntó. «Necesito enviar esto», dijo Magdalena, mostrándole el paquete. «A la capital, al historiador de la región. Su nombre está en la carta». Don Jesús miró el paquete. «¿Qué contiene?» «La historia», respondió Magdalena. «La verdad sobre lo que sucedió en la casa de piedra, hace 60 años. Es importante que alguien lo sepa». Mientras don Jesús pesaba el paquete y preparaba los timbres, Magdalena se sentó. Se dio cuenta, de repente, de que no había salido de la casa en 3 semanas. El pueblo parecía extranjero. La gente parecía extranjera. «¿Va a permanecer en la casa?», preguntó don Jesús mientras envolvía el paquete. «Sí», dijo Magdalena, «alguien necesita estar allí, incluso con todos estos problemas, incluso con don Rodrigo presionando». Magdalena pensó en Ezequiel, pensó en María Concepción, pensó en Elena, en Aurelio, en su hijo pequeño que murió hace 23 años. «Especialmente por eso», respondió. «Lo que sucedió después fue lento, pero inevitablemente justo». El historiador que recibió el paquete era un académico respetado en la Universidad de Guanajuato. El diario de María Concepción, junto con la carta de Magdalena, lo fascinó. Comenzó a hacer preguntas. Investigó los registros del pueblo, entrevistó a antiguos residentes. La historia de Ezequiel y María Concepción emergió lentamente del olvido. Lo que descubrió fue que María Concepción había muerto en un accidente genuino. Había tropezado en el camino hacia la casa de piedra durante una tormenta nocturna. Se había golpeado la cabeza. Había muerto sola en el bosque, en la oscuridad, sin que nadie lo supiera. Ezequiel la encontró a la mañana siguiente. Devastado, la había enterrado en secreto en su cementerio privado. Había tenido la máscara hecha por un artesano de la región como una forma de congelar su memoria, de impedir que desapareciera completamente. La muerte de María Concepción nunca había sido un crimen. Había sido una tragedia que Ezequiel
había llevado en silencio durante 60 años. La revelación pública cambió las cosas. De repente, la casa de piedra no era un lugar de misterio criminal. Era un monumento a la tragedia, a la soledad, al amor destructivo. Don Rodrigo perdió su apoyo político. El pueblo, enterado de la verdadera historia, comenzó a ver la casa de manera diferente, no como algo de lo que avergonzarse, sino como algo de lo que recordar. Magdalena se convirtió sin quererlo en la guardiana de la historia. El historiador vino a visitarla. Se sentó en el sofá que ella había reparado. Bebió té que ella preparó con hierbas del huerto. Y escuchó mientras Magdalena le contaba todo lo que había descubierto en la casa. «Es una historia extraordinaria», dijo el historiador. «Una historia de amor, de clase, de soledad en el México rural. Debería ser contada, debería ser recordada». «¿Para qué?», preguntó Magdalena. «¿Para que otros sepan que el amor puede destruirnos? ¿Para que otros cometan los mismos errores?» «No», respondió el historiador. «Para que otros sepan que la vida es frágil, que nuestras elecciones tienen consecuencias que no podemos prever, y que a veces la única redención posible es la honestidad, la verdad». Después de que el historiador se fue, Magdalena pasó las tardes escribiendo. No historias, simplemente la verdad tal como la entendía. La verdad sobre Ezequiel, la verdad sobre María Concepción, la verdad sobre Elena, que probablemente nunca supo exactamente lo que había sucedido, que había vivido con culpa durante el resto de su vida, y ocasionalmente escribía sobre sí misma, sobre su propio hijo perdido, sobre su marido, sobre el dolor de vivir en un mundo que no siempre tiene espacio para la gente como ella. Una noche, casi un año después de su llegada a la casa, Magdalena encendió fuego en la chimenea. Hacía frío, y le pareció apropiado calentar el espacio que había guardado tantos secretos durante tanto tiempo. Mientras el fuego crepitaba, Magdalena colocó la fotografía de Elena en la repisa. Junto a ella colocó el retrato de Aurelio, y junto a eso colocó la última carta que Ezequiel había escrito a Elena, la que nunca envió. «He decidido que esta será mi última carta, no porque dejes de importarme, sino porque he comprendido que mis palabras no te alcanzan. Viajan solo en mi mente, de la casa de piedra a un lugar que no puedo alcanzar. Que seas feliz, que encuentres paz. Eso es todo lo que deseo para ti ahora». Magdalena leyó la carta en voz alta, como si le estuviera hablando a los espíritus del lugar, como si le estuviera hablando a Ezequiel mismo. «Encontré paz», dijo dirigiéndose al fuego. «Tarde, después de tanto tiempo, pero la encontré. Espero que tú también la hayas encontrado, donde quiera que estés». El fuego crepitaba, el viento silbaba a través de la chimenea, y por primera vez desde que había llegado a la casa de piedra, Magdalena se permitió llorar, no por la tristeza del pasado, sino por la frágil belleza de haber vivido lo suficiente para entenderlo. El pueblo, gradualmente, aceptó a Magdalena como una parte permanente del paisaje. Los hombres que habían venido a molestarla desaparecieron. Don Rodrigo, sin el apoyo que necesitaba, vendió sus propiedades y se fue a la capital. La casa de piedra se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. El historiador publicó un artículo, luego un libro. La historia de Ezequiel y María Concepción comenzó a circular en los círculos académicos. Pero para Magdalena, la casa seguía siendo simplemente un lugar donde vivir, un lugar donde el pasado podía ser recordado sin ser adorado, un lugar donde la soledad podía transformarse en contemplación, un lugar donde la injusticia histórica podía finalmente, lentamente, encontrar cierta clase de paz. En las noches, cuando el viento soplaba a través de los pinos, Magdalena se sentaba frente a la chimenea y miraba la máscara de porcelana. Ya no veía en ella un misterio terrorífico, veía a una persona. A María Concepción, congelada en la porcelana, mirando hacia un futuro que nunca llegaría, pero que al menos ahora era recordada. Y ocasionalmente, en las noches más frías, cuando el fuego ardía brillantemente, Magdalena juraba que podía escuchar voces en el fuego.
voces que no eran amenazantes, sino simplemente tristes, simplemente humanas, simplemente buscando ser recordadas. Magdalena vivió en la casa de piedra durante 18 años más. Durante ese tiempo, se convirtió en una mujer de 72 años. Su cabello se volvió completamente gris, sus manos se encogieron, se volvieron nudosas, pero su espíritu se fortaleció de manera inesperada. Enseñó. El historiador la conectó con estudiantes de la universidad. Magdalena contó la historia de Ezequiel y María Concepción a generaciones de jóvenes académicos. Les enseñó sobre la importancia de recordar, sobre cómo los secretos enterrados pueden envenenar vidas durante décadas. También escribió. Pasaba horas cada día escribiendo en un cuaderno de cuero, registrando sus pensamientos, sus observaciones, sus comprensiones gradualmente crecientes del significado. Una de sus últimas entradas, escrita días antes de su muerte, decía: «He entendido finalmente por qué el señor Ezequiel escondió la máscara en la chimenea. No era porque quisiera ocultarla, era porque sabía que alguien vendría, alguien que necesitaba encontrar la verdad, alguien como yo, que había estado persiguiendo su propia verdad durante toda la vida. Las máscaras, descubrí, no ocultan rostros, los preservan, los protegen, los preparan para ser encontrados cuando llega el momento adecuado. Quizás toda la vida es así. Quizás todas nuestras acciones son formas de preparar verdades para que otros las encuentren. Quizás la redención no es personal, quizás es colectiva. Un acto de cuidado que los vivos hacemos por los muertos. Cuando Magdalena finalmente murió, a los 90 años, en la cama donde Ezequiel una vez durmió, fue en paz. Su respuesta final a la vida había sido la verdad. Y la verdad, finalmente, la había liberado. El pueblo erigió una placa en la casa de piedra. No en memoria de Ezequiel, aunque también. No en memoria de María Concepción, aunque también, sino simplemente que decía Casa de la Verdad, donde los secretos encuentran descanso. Y la máscara de porcelana, después de la muerte de Magdalena, fue donada al Museo Regional de Guanajuato. Ahora descansa bajo vidrio, en una vitrina, con una descripción que cuenta la historia de Ezequiel y María Concepción. Los visitantes se paran ante ella y leen la placa. La mayoría no entiende completamente, pero algunos, aquellos que han sufrido pérdidas silenciosas, que han llevado secretos en sus propios corazones, parecen reconocer algo en el rostro congelado. Reconocen la soledad universal, el amor que no puede salvarse, la manera en que los vivos continuamos intentando preservar a los muertos, incluso cuando sabemos que todo lo que podemos hacer es mantenerlos vivos en la memoria. Y quizás eso sea suficiente.